Este sistema de fuentes nos regula jerárquicamente también a la doctrina legal como primera fuente material a aplicar, que son tres sentencias uniformes y constantes sobre un mismo punto. Y lo que denota es seguridad jurídica. Ellas están influenciadas bajo el principio del stare decisis. O sea, las decisiones de los tribunales supremos no pueden ser tan fluctuantes, tan cambiantes, que en algún momento al destinatario de la norma diga, y ya no sé ni qué esperar del legislador, hoy piensa de una forma, mañana lo hace de otra. Entonces generan un poco de estabilidad en el tiempo, pero eso no quiere decir que no puedan cambiar, solo que generalmente los precedentes nos ayudan a ir anunciando por dónde va el cambio de la doctrina legal. Ahora, si doctrina legal son 3 o más sentencias, 2 y solo 2 serían jurisprudencia, porque alguien diría, ¿y por qué no una? Porque no habría la forma de valorar con quién guarda uniformidad o para usar uniforme, pues se requiere que alguien ande uniformado porque andan más de una persona igual. Entonces una sola sentencia no podría generar jurisprudencia. En la analogía son casos parecidos o similares que pudiesen haberse resuelto, pero si se han resuelto de manera favorable, podría ser una fuente que nutra el derecho administrativo cuando las demás fuentes no cumplan su cometido y no nos den respuesta al problema que tenemos nosotros de vacíos de ley para resolver el conflicto. Igual la costumbre se presentaría como una última fuente de derecho material en defecto de aquellas anteriores que jerárquicamente son superiores, pero que podrían en algún momento concurrir a llenar el vacío de ley. Aquí vemos nosotros que la costumbre generalmente suele ser vista en materias de derecho privado y nosotros las vemos aquí alimentando al derecho administrativo, pese a advertir que el derecho administrativo también es una rama del derecho público. Siendo así las cosas, este podría ser un material valioso y considerar para abordar formales, como su nombre lo dice, siguen fórmulas legales que la ley ha preordenado. En el caso en comento del derecho administrativo, tendríamos como una fuente formal en primer orden y apoyándonos en la pirámide kelseniana a la Constitución. Y tendríamos nosotros que decir que es la norma primaria, la ley de leyes, ¿verdad? Entonces, prácticamente la Constitución recoge fórmulas orientadoras a la forma de hacer gobierno, a las obligaciones y competencias que tiene una de las formas de hacer gobierno, que es la república, la división de órganos, y estaríamos nosotros citando el artículo 1 porque es precisamente la persona humana la que protagoniza toda esa fórmula o forma de hacer gobierno. La persona humana, origen y fin del Estado. Luego tendríamos de que la dignidad es un valor inherente a ese ser humano a la que la actividad del Estado se debe. El 2 de la Constitución nos estaría regulando el catálogo de derechos que como titular se le reconoce a cada uno de los miembros del colectivo social, la persona humana. Pero esa persona humana dotada de ese catálogo de derechos y garantías otorgado por el artículo 2 de la Constitución, tendría también la seguridad de que nadie le puede privar de esos derechos sin ser previamente oído y vencido en juicio con arreglo a todas las leyes. Y ahí estaríamos marcando nosotros el respeto que el Estado debe a un debido proceso legal. Entonces el artículo 11 nos estaría dando las reglas para entender que hay un debido proceso cuando en materia de afectación a derechos fundamentales de la persona, que es fin y origen del Estado, se le ha conferido el justo título a tenor del 2. Entonces, como estamos diciendo que es un gobierno republicano que tiene división de órganos, hemos de referirnos a uno de los órganos del Estado. El 158 y siguientes de la Constitución marca la competencia del Ejecutivo como parte del papel protagónico que va a jugar en la administración pública. Entonces, ese Ejecutivo que hace gobierno nacional, pero que también se puede dar una forma de hacer gobierno departamental y local, nosotros vemos que tenemos estructurado nuestro gobierno en gobierno nacional, gobernaciones departamentales y municipios o gobiernos locales. Entonces, esas formas de hacer gobierno nosotros también tenemos que reconocerlas, que tienen sus procedimientos preordenados para también regular la actividad de cada uno de ellos. El artículo 144 y 189 nos estaría reproduciendo la obligación que de acuerdo al Pactus Sunt Servandum y al principio de convencionalidad tendría el país de adoptar
adoptar y adaptar los tratados internacionales a nuestro ordenamiento interno, de tal suerte entonces que la Constitución tiene también mecanismos para controlar la labor del aplicador, y uno de los mecanismos que tenemos para controlar la labor del legislador también serían los controles. 183 y 185 nos estarían marcando una forma de hacer control difuso, que es aquel donde los aplicadores de justicia, antes de aplicar la norma, antes de que enjuicien al enjuiciado, deben enjuiciar qué norma van a aplicar. Y si denotan que la norma a aplicar es contraria a la Constitución, sobre la base del juramento que prestaron del 235 de la Constitución, tendrían que declararla inaplicable. Como todos los aplicadores de justicia lo pueden hacer, entonces eso es una forma de controlar difusamente a la Constitución. Ahora, cuando haya un ordenamiento jurídico o un precepto legal que se redarguya de inconstitucional, deberá la sala controlar de forma concentrada ese instrumento legal, y si a juicio de la sala también es inconstitucional, aquí ya no se declara inaplicable, sino que se declara la inconstitucionalidad, como una especie de legislador negativo que tiende a jugar la jurisdicción en el ejercicio de estos controles al desconocer o expulsar del ordenamiento vigente la norma sobre la cual versa el juicio de inconstitucionalidad. En otro lugar tendríamos a las leyes como un ordenamiento terciario dentro de la pirámide de Kelsen, que no son más que aquellos preceptos legales que mandan, prohíben y permiten, ¿verdad? Y que en algún momento también hay que considerar que su proceso de formación no depende exclusivamente de un solo órgano. Vemos nosotros de que, si bien es cierto, la competencia del legislador es crear normas, el proceso de formación de ley se ve cerrado y culminado por la labor de un órgano distinto, como es el Ejecutivo. Pues ustedes vean de que le corresponde en algún momento vetar, observar, ¿verdad? O sancionar el proceso de formación de ley para que éste se entienda concluido. Luego tenemos el ejercicio en la pirámide Labón 4 de la potestad reglamentaria.